Y pues a todos los que se han unido con nosotros, buenos días y bienvenidos. Soy María Fernanda Estrada y seré la maestra de ceremonias durante el desarrollo de la actividad de hoy. Siempre como prueba vamos a verificar la calidad del audio y video utilizados para esta sesión y si pueden escuchar nuestras voces, si pueden levantar su mano, por favor. Muchas gracias a todos. Gracias. De nuevo agradecemos su valiosa presencia esta mañana, en donde se presentará gestión integral de riesgo a desastres y adaptación al cambio climático. Como siempre, los exhortamos a participar con sus comentarios y preguntas durante y al finalizar la presentación a través del botón para levantar la mano que se encuentra en la parte inferior de su pantalla o por medio del chat de la plataforma que también se encuentra en la parte inferior pero derecha de su pantalla. Al terminar la conferencia, abriremos el espacio para comentarios y preguntas con el ingeniero Hernández. Y por favor, para recordar la dinámica y las normas de interacción, durante la conferencia apaguemos cámaras y micrófonos para el desarrollo fluido de la conferencia, utilizar el chat de Collaborate para enviar sus preguntas o comentarios y al finalizar el evento ya podrán levantar su mano si quieren hacer su pregunta a través del micrófono. A continuación, cedo la palabra y presento con agrado a la arquitecta Ana María Cruz de García, decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño, para presentar al ingeniero Juan Pablo Oliva y dar inicio a la conferencia de esta mañana. Adelante, arquitecta, el espacio es suyo. Muchas gracias, Mafer. Bueno, el primer punto es agradecer a todo el mundo su presencia el día de hoy aquí, en el inicio del ciclo de las conferencias de formación de profesores. Contarles que este año la facultad, en este año tan atípico y un reto tan fuerte como lo es esto de la enseñanza híbrida, la facultad además se ha embarcado en el tema de la acreditación del sello verde. El sello verde lo que va a garantizar es que la facultad comience a entender lo que es el GIRD, el Gestión Integral de Riesgo a Desastres, y el ACC, que es Adaptación al Cambio Climático. Es muy claro que en el contexto en que vivimos actualmente, con una epidemia a escala mundial y en pleno desarrollo, y que hay eventos de la naturaleza cada vez más recurrentes y de magnitudes cada vez más extremas, muchos de ellos, bueno, yo diría que casi todos, como consecuencia del cambio climático. Las dimensiones de un impacto, de un desastre, pueden impactar realmente el bienestar de las personas y se puede manifestar de una forma pues sumamente clara, ¿verdad? Entonces, un solo evento puede regresar el desarrollo de un país en muchísimos años. Entonces, obviamente las secuelas son más fuertes para las clases más vulnerables y si bien los fenómenos de la naturaleza son inevitables, sus impactos pueden ser mitigados y pueden ser manejados a través de la gestión del riesgo de desastres. Y podemos propiciar una mejor manera de conocimiento de las amenazas y un adecuado abordaje, digamos, de los protocolos y las acciones necesarias para poderlos manejar, sobre todo con planificación. En ese sentido, nosotros hemos invitado el día de hoy al ingeniero Juan Pablo Oliva, una de las más importantes personalidades en el tema de gestión integral de riesgo a desastres. El ingeniero Oliva es un ingeniero civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene una maestría en evaluación de riesgos y reducción de desastres. Tiene también estudios en evaluación de riesgos geológicos y pues obviamente ha ganado muchos premios de investigación y becas de investigación, lo cual lo hace una persona que esté sumamente capacitada para podernos compartir el día de hoy los conocimientos tan profundos que tiene en esta área. El ingeniero Oliva también ha ocupado cargos sumamente importantes porque ha sido subdirector y posteriormente director
del Instituto Nacional de Sismología y Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, que es el que nos informa, nos rige, nos cuida a lo largo de todos estos eventos que pueden ser manejados con la gestión integral del riesgo a desastres. Ha sido también jefe del Centro de Estudios de Desarrollo y de Desarrollo Seguro de Desastres de USAC. También ha hecho estudios de mitigación en el área de hidroeléctricas y jefe de investigación y servicios climáticos en el CIBUM. También ha sido profesor interino, profesor de la Facultad de Ingeniería en la USAC, lo cual lo hace pues la persona ideal para el día de hoy compartir con nosotros su experiencia. Así que sin más, yo dejo al ingeniero Juan Pablo Oliva en el uso de la palabra para que comparta con nosotros ese conocimiento tan importante que va a hacernos llegar a nosotros el día de hoy. Así que muchísimas gracias, ingeniero, lo dejo en el uso de la palabra. Sí, muy buenos días, muchas gracias, arquitecta, muy buenos días a todos. Realmente, pues, aparte de que me desarrollo profesionalmente en estos temas, para mí es, digamos, yo soy un apasionado justamente del tema de gestión integral de riesgo, de la adaptación al cambio climático, del desarrollo, que son temas que muchas veces se tienden a dividir. Sin embargo, para casos como el de Guatemala, son temas que son complementarios. Es decir, digamos, no podemos hablar de un desarrollo o de una adaptación al cambio climático sin hablar de gestión de riesgos o viceversa. De hecho, comentaba por ahí nuestra estimada arquitecta de Vizcaíno el tema de la pandemia, por ejemplo. Pero de hecho, digamos, a nivel mundial, el tema de pandemias está inmerso en el marco de de la gestión integral de riesgo de desastres. Es un tema que ve la gestión integral de riesgo. Es decir, digamos, el enfoque muchas veces, y como lo desarrollaremos durante la presentación, es un enfoque integrado, es decir, digamos, no podemos hablar de gestión de riesgo de desastres para una sola institución. Básicamente, la gestión integra, ¿sí? Trata de buscar alianzas porque muchas veces los retos son mayores, ¿sí? Y como le repito, principalmente para países como Guatemala, donde las amenazas pues son múltiples y adicional, la exposición es muy alta. También pues por nuestro contexto social hay múltiples vulnerabilidades, lo cual hace un escenario muy complejo para un territorio pues tan pequeño como nuestro país. Sin embargo, en medio de todo este aparente escenario negativo hay muchas oportunidades y eso es cuestión de identificarlos. También hay una parte donde dentro de la presentación donde toco este tema de manera muy particular. Bueno, aquí un poco el temario, no me voy a detener en él. Y quiero empezar la charla con una reflexión. Este es un mapa que básicamente nos muestra el ranking de riesgos climáticos a nivel global. Guatemala se encuentra dentro de los primeros 10 países dentro de este ranking, ocupando la posición número 9. Y pues básicamente lo que nos indica es que el riesgo climático para nuestro país es muy alto. Y esto pues también está vinculado con la parte ambiental. O sea, de hecho es una parte directa de la parte ambiental y
cómo manejamos o cómo protegemos nuestro ambiente va a tener un impacto importante en cómo nos desarrollamos como país. Y quiero justamente sacar a colación un hecho que recientemente ha impactado al área metropolitana y particularmente al área sur de la ciudad, y es el incendio que ha ocurrido en el vertedero que administra AMSA en el Parque Naciones Unidas. Básicamente, este es un proceso mal manejado, digamos, digámoslo directamente, digamos, es un proceso mal manejado, que si bien, digamos, nosotros, pues, aparentemente no contribuimos con ese fenómeno, sin embargo, en muchos casos, particularmente en el mío, la basura que yo produzco va a parar a ese vertedero. Desgraciadamente no hay un adecuado manejo, creo que a nivel de todo el país no hay buenas prácticas en el manejo de los desechos sólidos ni líquidos, obviamente. Y eso actualmente está generando impactos en la salud de buena parte de la población del área metropolitana. Me decía un compañero que vive aquí en San Cristóbal de que pues han habido noches en estos días en los que el olor es importante. Y creo que este es un mensaje que la misma naturaleza nos está dando de que realmente lo que nosotros como seres humanos individuales hacemos genera un impacto. Y bueno, muchos de ustedes podrán decir, bueno, pero al final yo no tengo la culpa o pues yo no soy tan responsable de eso. Sin embargo, también, digamos, como un deber ciudadano está pues el velar porque de que la administración de todos estos recursos pues se dé de manera adecuada. Y bueno, como lo veremos también en alguna parte de la presentación, eso pues tiene impactos. Luego, hacer reflexión, por ejemplo, sobre el lago de Amatitlán. El lago de Amatitlán es un importante cuerpo de agua cercano a la ciudad que ha sido completamente desperdiciado. Es decir, digamos, se utilizó durante muchas décadas se ha utilizado el lago de Amatitlán como una especie de fosa séptica. ¿A dónde van a parar todos los desechos? Pues líquidos de la ciudad de Guatemala y del área metropolitana, del área sur principalmente. El área norte, los desechos líquidos del área norte van a parar al río Motagua, que tiene problemas ambientales severos también. Pero quiero hacer un enfoque particular en el agua de Amatitlán. Uno de los problemas más importantes que cuenta el área metropolitana es el déficit de agua para consumo de los ciudadanos. Teniendo un importante cuerpo de agua mal utilizado, tenemos también el problema opuesto de que en muchas colonias no hay agua y mucho menos agua potable. Entonces, a lo que quiero llegar es a esa reflexión de que nuestras acciones, incluso las acciones individuales, tienen un impacto importante y que al no tener una visión proactiva y prospectiva, también pues nos impactan nuestro desarrollo al final. Y finalmente, y creo que esto ya es un fenómeno un poco más global, la variabilidad climática que hemos tenido en la última década particularmente, ha generado un impacto importante en cómo el clima de las diferentes regiones ha variado. Y esto viene a impactar muchas veces, pues, agricultores de subsistencia. Y este impacto, digamos, llamémosle de sequías o de un déficit hídrico importante, o sea, una ausencia importante de lluvias, ha generado, digamos,
importantes impactos a nivel social. Primero, digamos, hay impacto en la seguridad alimentaria de las personas. Luego también ese mismo fenómeno genera migración, ¿sí? Luego esa migración puede desencadenar problemas desde políticos, como los hemos visto en los últimos meses, hasta problemas de orden más social interno. Esta población desplazada sin oportunidades ni en el lugar de donde sale, ni al lugar donde piensa residir, genera también condiciones de violencia, condiciones complicadas a nivel social. Y bueno, uno dice, bueno, pero eso pues probablemente no impacta. Realmente sí tiene cierto impacto porque al tener condiciones de inseguridad generalizadas, nosotros tenemos que invertir muchas veces más en seguridad para nuestros lugares donde vivimos, ¿verdad? Es un hecho. O incluso, digamos, estos déficits hídricos impactan directamente en el precio de los alimentos. Al haber escasez, digamos, en producción, los precios de los productos pues tienden a dispararse. Entonces, realmente lo que aparentemente nosotros vemos como una noticia realmente tiene un impacto si lo vemos a nivel personal. De igual manera, si nosotros utilizamos adecuadamente nuestros recursos, podríamos estar generando oportunidades. Y hoy en la mañana justamente tenía la oportunidad de ver por ahí algunos videos y identificaba, por ejemplo, que hay países que están utilizando agricultura climáticamente inteligente, se le llama, donde básicamente en pequeños espacios crean condiciones para generar producción de alimentos. Y estos son proyectos, pues aparentemente caros, pero que en el mediano y largo plazo son altamente sostenibles. Y principalmente para estos países que probablemente parte de sus recursos no son tan ricos. Caso muy contrario que el de Guatemala, donde tenemos múltiples recursos que pueden ser bien administrados y bien utilizados. Entonces ahí podemos ver una relación directa entre la protección ambiental y el impacto que puede tener positivo o negativo hacia la sociedad que está cerca de cada uno de estos recursos. Es una pequeña reflexión con la que quería iniciar. Luego, quiero dar un poco de contexto a esta presentación a manera de ejercicio. Básicamente nosotros regularmente hablamos de amenaza, vulnerabilidad, mitigación, exposición, riesgo, pero muchas veces no nos detenemos a explorar el concepto de cada una de estas palabras. Y bueno, básicamente tenemos que una amenaza es aquel factor externo, es decir, aquella condición o aquel fenómeno que es externo a nosotros y que puede impactarnos. Básicamente acá, por ejemplo, en esta imagen tenemos una ladera inclinada, la lluvia, un sismo o un posible deslizamiento. Y podemos hablar de otras amenazas. La misma pandemia podría considerarse una amenaza. Los volcanes también podrían considerarse amenazas. Y así un amplio abanico de posibilidades o de fenómenos que pueden amenazar la vida de las personas. Luego vamos a tener factores o condiciones de vulnerabilidad. Y acá, en esta imagen, planteo tres viviendas. Aquí es una comunidad de 3 viviendas que vive entre una ladera y un cuerpo de agua. Básicamente, estas viviendas pueden estar
amenazados, o sea, este sector puede estar amenazado por sismos, por deslizamientos o por crecida de este cuerpo de agua. Sin embargo, sus niveles de vulnerabilidad van a variar en función, primero, de la exposición, es decir, de la ubicación que se tenga. Y en este caso, la reflexión va a que, por ejemplo, en este caso, la vivienda que está pegada a la ladera está más expuesta a deslizamientos que la vivienda que está más alejada de la ladera. Sin embargo, es el caso contrario ante fenómenos de inundación. Sin embargo, como podemos observar acá, hay una borda a la orilla de este cuerpo de agua. Y eso hace que la vivienda que está cercana a nuestro cuerpo de agua sea menos vulnerable. Es decir, hay un sistema en el cual se está protegiendo esta vivienda y la hace menos vulnerable. Y esta medida es una medida de mitigación. Entonces, en este escenario, si hablamos de riesgo, quiero que ustedes mediten y analicen por lo menos unos segundos cuál de estas viviendas es la que está en menor riesgo y cuál es la que está en mayor riesgo. Reflexionemos unos minutos. Básicamente, bajo este sistema esquemático muy básico, pues notamos que hay una mayor condición de riesgo de la vivienda que está pegada a la ladera, la cual está más expuesta y sin medidas de mitigación. La que cuenta con menos condiciones de riesgo, la cual está adyacente al cuerpo de agua, pero cuenta con medidas de mitigación. Y probablemente el fenómeno al cual está expuesto puede ser menos intenso, lo cual lo hace tener una menor condición de riesgo. Es un esquema general, muy esquemático. La realidad es mucho más compleja, pero es para que pues vayamos visualizando a través de este ejercicio la conceptualización de lo que es el riesgo. Adicionalmente a esto, nosotros dentro del campo de la gestión del riesgo hablamos de que el riesgo cero no existe. Siempre hay un nivel de riesgo que se tiene y pues la diferencia es si ese riesgo es aceptable o es manejable o ese riesgo pues efectivamente en algún momento se puede materializar y generar una condición, llamémosle, de afectación o desastre. Muy bien. Se hace, muchas veces nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿cómo estar preparados en caso de riesgo y desastre? Bueno, acá destaco en primer lugar esta situación, aunque el orden no es secuencial. Como primer punto he plasmado acá utilizar los mecanismos institucionales que permiten una adecuada gestión de los riesgos y una vinculación con los sistemas nacionales de prevención. En el caso de Guatemala, la institución que coordina la gestión integral del riesgo es la Secretaría Ejecutiva de la CONRED. Entonces, eso es un primer punto. Como un segundo punto, no es un ranking de puntos, ¿verdad? Hago esa aclaración. Conocer las amenazas, nuestra exposición y nuestras vulnerabilidades. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer un análisis de nuestros riesgos. Y ese análisis de riesgo puede ser tan personal, tan personal como hacerlo de manera institucional o también hacerlo de manera que abarque un territorio mucho más amplio como un municipio, una colonia,
un departamento, un país, un continente, etc. Conocer nuestras amenazas a nivel personal puede llevar a identificar, por ejemplo, que si yo vivo en una vivienda que tiene determinadas características o está en determinado lugar, me puede ayudar a identificar que estoy, que puedo estar expuesto ante una amenaza. Y luego, pues, analizar mis vulnerabilidades. Por ejemplo, si mi vivienda, digamos, está expuesta a los sismos, cualquier vivienda aquí en el país está expuesta a sismos. Entonces, pues simplemente yo no puedo hacer nada y decir, bueno, aquí está mi casa y que pase pues lo que tenga que pasar, o probablemente pues darle mantenimiento a mi vivienda, si no conozco digamos, qué tan bien construida está mi vivienda, pues puedo buscar un ingeniero o un arquitecto con especialidad para que me haga un análisis estructural desde muy básico hasta muy complejo. O incluso, digamos, puedo llegar a adquirir un seguro que me ayude a reponer el bien en caso de un evento de este tipo. Y ahí voy disminuyendo mi condición de vulnerabilidad. Aunque la amenaza siga siendo la misma, voy a reducir mi vulnerabilidad y entonces reduzco el riesgo. De igual manera, podemos hacerlo a nivel personal, por ejemplo, quizás no hablando de amenazas tan clásicas como es, por ejemplo, un sismo, una amenaza volcánica, una inundación. Quizás vámonos a cosas más de nuestras actividades. Por ejemplo, digamos, qué tan expuesto estoy a un asalto, por ejemplo, y qué medidas tomo para que eso no ocurra, para estar menos expuesto y para reducir mi riesgo. Es un ejemplo quizás muy clásico. Luego, identificar actitudes vulnerables. Aquí, digamos, hay una metodología que se aplicó mucho en la Universidad de San Carlos, en el CECID, que llamaba que la metodología era 30 minutos y listo por un aula segura. Y acá uno de los puntos era identificar actitudes vulnerables. Muchas veces, por ejemplo, en nuestro salón de clases, nuestros estudiantes dejan los bolsones en los pasillos, ¿verdad? Y a la hora de una evacuación, esos bolsones pueden entorpecer el paso de la evacuación, ¿verdad? Y exponernos aún más. Entonces ahí vemos que hay una actitud vulnerable. Igual, digamos, por ejemplo, no sé, hay que identificar esas actitudes que nos pueden hacer más vulnerables o pueden hacer vulnerables a un salón de clases. Por ejemplo, otra actitud que puede ser así, de repente, yo sé que no es el caso, pero de repente hay algún profesor que le echa llave a la puerta. ¿Qué pasa si ocurre una evacuación? Nos va a costar, digamos, ese quitarle llave a la puerta podría costarnos segundos valiosos en el proceso de evacuación. Entonces, hay varias actitudes que nosotros debemos de analizar e identificar y cambiar esas actitudes para hacernos menos vulnerables. Estar preparados y mantener planes de preparación y prevención actualizados. Esto puede ir de la parte muy personal, cómo tener nuestra mochila de las 72 horas, la famosa mochila de las 72 horas, hasta tener planes familiares o planes institucionales que afortunadamente la UNIS tiene planes ante esto y de hecho parte de la presentación trato de mostrar estos planes a nivel general. Luego, realizar simulacros ante las principales situaciones de riesgo de forma periódica y bajo esquemas de mejora continua. Acá hago esta reflexión porque no solo es hacer el simulacro o hacer la simulación, sino también es evaluar, digamos, ese simulacro, esa simulación
e identificar si efectivamente hay alguna situación que hay que mejorar. Yo tuve la oportunidad de hacer un simulacro en la Universidad de San Carlos. Era el primer simulacro en muchos años, quizás tal vez en varias décadas a nivel general. Y lo que me decía el rector en aquel momento era, pero mire, ¿y si sale mal? De hecho, yo le decía, mire, señor rector, con todo respeto, el simulacro es para que las cosas salgan mal, para que cuando ocurra el evento real, las cosas salgan bien, ¿sí? Entonces, hay que realizar estos simulacros y hay que, pues, siempre seguir ese protocolo de mejorar los planes después de cada uno de esos simulacros. Muy bien, quiero contarles un poquito antes de entrar al tema de los planes con los que cuenta la UNIS de la estructura organizacional de la CONRED. La estructura organizacional de la CONRED se la da la ley 109/96, donde estipula, digamos, cada uno de los niveles en los que funciona la CONRED. Perdón, esta gráfica se me desplazó un poquito en el Estrada, la traía yo de otra presentación y creo que no quedó tan bien como esperaba. Pero la vamos a arreglar y por ahí la compartimos. Básicamente la CONRED funciona partiendo de un Consejo Nacional para la reducción de riesgo de desastres. Está integrado por entidades de gobierno, entidades autónomas y sector privado. Y básicamente es el que toma decisiones a nivel de gestión de riesgo de todo el país. Luego hay un órgano de toma de decisiones más estratégicas, que tiene pues también una lógica muy buena, que es la Junta y Secretaría Ejecutiva ante la reducción de desastres. Y este está formado por el Ministro de la Defensa, el Secretario Ejecutivo de la CONRED y un miembro designado al Consejo Nacional. Ellos se reúnen periódicamente para tomar ciertas decisiones en materia de gestión de riesgo y que pueden ser decisiones de índole urgente. Muchas veces el Consejo Nacional no se reúne tan frecuentemente por manejar una agenda tan amplia, pero el Consejo, la Junta y Secretaría Ejecutiva de la CONRED pues se reúne pues más periódicamente y pues tiene más chance de movilidad y poder tomar ciertas decisiones de urgencia o de emergencia. Luego está la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, que es la que nosotros miramos, que sale, digamos, a atender las emergencias de prácticamente cualquier índole. Es un órgano ejecutivo, pero también es un órgano coordinador. Y luego a la Secretaría Ejecutiva de la CONRED le asesora el Consejo Científico, que está coordinado, presidido por el director de INSIBUME y puede llamar a cualquier profesional a nivel nacional que tenga la expertise de ciertos temas. Cabe mencionar que como actualmente se ha manejado el Consejo Científico, es un órgano que está a solicitud de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED. Es decir, no tiene una capacidad de propuesta aún. Es decir, por ejemplo, si la Secretaría Ejecutiva le mandata una asesoría en determinado tema, el director de INSIBUME convoca al consejo. El consejo no es fijo, digamos, porque las amenazas no siempre son las mismas. Entonces busca a expertos en diferentes áreas para que asesoren y generen un consejo efectivo hacia la Secretaría Ejecutiva de la CONRED. Entonces, es un órgano bastante interesante, que funciona en diferentes formas a nivel de todo el mundo y que tiene mucho que ver con el tema de las universidades, porque en las universidades es donde están los especialistas o los expertos en diferentes materias. Luego pasamos a un sistema escalonado. Este sistema se repite de alguna manera hacia los diferentes niveles territoriales.
Muy bien, este es un poco el esquema de las coordinadoras. Está primero la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, luego tenemos la Coordinadora Regional, que debería de funcionar en 5 regiones. Sin embargo, esta pues no se ha activado tan frecuentemente. Creo que no hay un registro de activación de esta Coordinadora Regional. Luego están las coordinadoras departamentales. Estas son las que se activan cuando el fenómeno abarca más de un municipio. Entonces, pues se activa la coordinadora departamental y la lidera el gobernador departamental. Luego, la coordinadora municipal, que la activa el alcalde municipal. En este caso, digamos, el país pues tiene una coordinadora nacional, 5 coordinadoras regionales debería de manejar, 22 coordinadoras departamentales, estas sí existen y se activan frecuentemente, y coordinadoras municipales, hay 340 porque son 340 municipalidades. Acá luego pasamos al siguiente nivel, que es la coordinadora local. Acá sí hay bastante déficit, digamos, de coordinadoras. Aún no se alcanza un alto porcentaje. Creo que hay alrededor del 11% de comunidades, con coordinadoras locales. Es necesario escalarlo mucho más. Sin embargo, estos procesos de gestión de riesgos, pues también en muchos casos son extensos. O sea, hay un proceso de acreditación muy efectivo. Sin embargo, es un proceso y pues hay que invertir tiempo, recurso humano y recurso económico en muchos casos. Entonces, a veces las comunidades no necesariamente cuentan con ese recurso, son auxiliadas, por ejemplo, con organizaciones, con organizaciones no gubernamentales o empresas incluso, etcétera. Y bueno, básicamente la lógica de este sistema escalonado es que el impacto es a nivel local o a nivel territorial, perdón, sube en todo el esquema del sistema y la respuesta viene de arriba hacia abajo. Es decir, digamos, si el nivel local no tiene capacidad de absorber al fenómeno, de responder al fenómeno, pasa a un nivel municipal. Entonces el nivel municipal atiende la emergencia a nivel local. Si a nivel municipal no se logra atender la emergencia efectivamente, sube al nivel departamental y así sucesivamente. Es la lógica del sistema. En muchos casos funciona bien, en otros casos no funciona tan bien. Recordemos que también el tema de los riesgos y de las amenazas no es un tema tan, digamos, no es un tema tan estandarizado, digamos. De repente, digamos, hay una tormenta que afectó una zona y viene otra tormenta y no necesariamente va a afectar esa misma zona o va a tener el mismo impacto. Entonces, ahí pues necesita hacer un análisis mucho más fino. Bueno, el sistema básicamente funciona como un sistema de enlaces donde hay múltiples instituciones y pues aquí también este sistema de enlaces también, digamos, lo coordina la CONRED y también la UNIS es parte ahora ya de este sistema de enlaces. Y pues tiene la función de generar coordinaciones y sinergias a nivel de otras entidades, tanto públicas como privadas, o también, digamos, de solicitar ciertos apoyos en determinados momentos. Obviamente, las entidades pueden disponer de los recursos según sus capacidades, ¿verdad? O sea, digamos, no es un sistema impositivo completamente. Sin embargo, sí hay una observación en la ley actual en la que refiere, digamos, la obligatoriedad
de personas y funcionarios a prestar auxilio en caso de una emergencia o de un desastre, llamémoslo de esa manera. Muy bien, ¿cómo debemos actuar? Recientemente, de hecho hace un par de semanas, la CONRED aprobó el Plan Institucional de Respuesta de la UNIS y también el Plan de Evacuación, ¿sí? Es un trabajo que tuvo el apoyo de ACAI, el auspicio de la cooperación, fue un proyecto de cooperación, y se tuvo la colaboración tanto de CEPRENAC como de la CONRED para apoyar en la elaboración de estos planes, los cuales pues ya son herramientas que la universidad cuenta y pues que tiene que ir también conociendo para que vea sus bondades y también las mejoras que hay que hacer. Estos planes tienen una vigencia de 1 año y 6 meses respectivamente, y pues tienen el objetivo de que cada vez que haya un cambio, pues haya un cierto plazo para poder modificar esos planes. Sobre estos planes se trabajan, por ejemplo, simulacros o también se pueden trabajar capacitaciones específicas en ciertos temas. Básicamente, los objetivos de un plan institucional de respuesta es construir la herramienta para que haga posible la continuidad del funcionamiento de la institución ante la ocurrencia de un evento adverso causado por una emergencia de origen natural o antrópico. Y el plan de evacuación, establecer las actividades, procedimientos y normas para la autoevacuación de las personas que se encuentran dentro del campus de Fraijanes. Incluye aquellas que no laboran directamente en las instalaciones, pero sí se encuentran en el mismo espacio físico con el fin de que se autoevacúe de las instalaciones ante una situación de riesgo, emergencia o desastre. Previo a la activación de un sistema de alarma, siguiendo las rutas de evacuación establecidas para dirigirse hacia puntos de reunión o zonas seguras. Acá, básicamente, pues para la construcción de este plan se hicieron algunos análisis de las posibles amenazas a las cuales el campus puede estar expuesto, y se trabajó en función de estas. Básicamente tiene una estructura organizacional que difiere un tanto de las condiciones normales. Recordemos que es para operar en una condición de emergencia. Entonces tiene un comandante, que es la máxima autoridad de la entidad, un oficial de seguridad, un oficial de comunicaciones, soporte técnico, oficial de enlaces, y luego que estos oficiales se activan directamente durante la emergencia. Y como le llamamos los que manejamos la gestión de riesgos, en época de paz tenemos que hacer planificación, por lo cual hay una sección de planificación, hay una sección de operaciones, una sección de logística, una sección de administración y finanzas, y esto pues le da el soporte y la mejora continua al sistema. Muchas veces tanto las normativas van variando, van cambiando, van mejorándose en el tiempo. Eventualmente, no es el caso de la UNIS, porque la UNIS tiene un campus muy moderno y que ha contado con todas las especificaciones del país, incluso exceden las especificaciones del país, pero hay entidades que probablemente sus edificios son muy antiguos, que haya que hacerles readecuaciones constantemente y pues es objeto de estas secciones. Además, incluso hay aspectos, digamos, administrativos que hay que ver para mejorar, para hacer menos vulnerable a las instituciones. Como les repito, digamos, eso es más evidente en otras entidades, digamos, que tienen
infraestructuras un poco más antiguas o sistemas mucho más antiguos, digamos, a nivel administrativo, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo debería de operar estos dos instrumentos? Básicamente, el Plan Institucional de Respuesta, o el PIR, como se le conoce habitualmente, es una coordinación que se hace con entidades del sistema Conred. Y bueno, como les repito, se hacen gestiones hacia lo interno, digamos, que puedan favorecer a la institución, y eventualmente, si hay capacidades, pues se pueden brindar también aportes hacia lo externo al sistema. Luego, el plan de evacuación va más diseñado para docentes, administrativos y estudiantes. Acá cabe destacar que la participación administrativa y docente es importante dentro de este plan de evacuación. Y entiendo que la UNIS es una institución que practica, digamos, simulacros frecuentemente, y eso es un aspecto sumamente positivo, porque también nos ayuda a estar siempre alerta y pendientes en estos procesos. Esto es un pensamiento bastante personal. La virtualidad también debe de considerar, por ejemplo, trasladar, digamos, ciertos conocimientos por ejemplo, de un plan de evacuación a nuestros estudiantes. Porque, por ejemplo, en mi caso, ¿qué sucede si ahorita ocurre un sismo y yo estoy desarrollando una clase? Eventualmente voy a tener que asesorar a estos estudiantes para que pues se encuentren de manera segura. Si bien, digamos, no es una responsabilidad porque no están dentro del espacio físico, pues es un buen aporte para que también los estudiantes puedan saber cómo accionar, ¿verdad? Y como lo mencionamos a un principio, poder identificar aquellas actitudes vulnerables, poder identificar sus amenazas y pues también poder elaborar sus planes familiares o sus planes personales incluso para gestionar sus riesgos. Muy bien, ¿cómo puedo incorporar la temática de la gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático? Acá pues hago un énfasis en que nosotros estamos formando profesionales. Al formar profesionales, en muchos casos los profesionales están dedicados a resolver problemas del desarrollo. Es decir, digamos, necesito una construcción, pues contrato un arquitecto, un ingeniero, qué sé yo, necesito administrar un negocio, pues contrato a un economista, a un administrador de empresas, necesito auditar, contrato a un auditor, etcétera, un médico, etcétera. Sí, digamos, como profesionales, nosotros seguimos las normas, seguimos los procedimientos que nos enseñan en los cursos, efectivamente estamos gestionando riesgos, ¿sí? Y el riesgo, justamente, el profesional es el primer ente que hace la preparación. Es decir, digamos, nos anticipamos a lo que pueda ocurrir en un futuro, haciendo un adecuado análisis de factibilidad y prefactibilidad, de prefactibilidad y factibilidad, perdón. Y en función de eso, de esas herramientas, nosotros ya empezamos a gestionar riesgo. Luego hay otro aspecto que es muy polémico y, como les digo, muchas veces, bueno, yo siempre lo menciono, aunque en ciertos grupos a veces este tema no es tan bienvenido, sin embargo yo no dejo de tocarlo, y es que como nosotros como formadores de profesionales tenemos que enfocarnos mucho también en la ética profesional, los valores fundamentales, el respeto de los procedimientos técnicos, sociales, legales y naturales. Y eso, digamos, si bien, digamos, son valores que probablemente vengan de los hogares, pero yo creo que es algo que como profesionales sí podemos fomentar. Básicamente, muchos de los riesgos que el país tiene actualmente vienen de aspectos mal manejados
a nivel muchas veces ético y profesional. O sea, digamos, ahí desgraciadamente hay que tocar muchas veces este tema, y quisiera que este tema ustedes lo tomen como una reflexión interna, digamos. ¿Qué clase de profesionales son los que nosotros estamos formando? Y a mí me gustaría pensar que la UNI se está formando los profesionales con mayor ética y más profesionales del mercado laboral guatemalteco. Muy bien, ¿cómo formamos comunidades universitarias resilientes? Quisiera que esta reflexión la llevaran ustedes, digamos, hacia sus espacios. Los ingredientes los he puesto en la mesa, y ustedes pueden sacar esas conclusiones. Quizás mi reflexión final de esta charla es justamente que si nosotros hacemos lo correcto, seguimos los mecanismos correctos, actuamos de manera correcta, pues vamos a ser cada vez más resilientes. Y eso pues es algo que como guatemaltecos nos ha caracterizado, ser sumamente resilientes. Aparte de ser Guatemala, digamos, se caracteriza por ser un país muy solidario, pero también es un país muy resiliente porque a pesar, digamos, de que han habido fenómenos catastróficos, el país siempre se levanta. Y pues recientemente tenemos el caso de ETA y OTA, a pesar de que el daño es importante, las comunidades siguen trabajando y siguen avanzando. A pesar de que tenemos pandemia, la universidad sigue formando estudiantes, y eso pues es resiliencia. Muchas gracias. Y pues acá están mis contactos. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy a sus órdenes. Realmente para mí este tipo de charlas es un placer darlas, y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero, por compartir con nosotros y por enriquecer todos estos conocimientos que, tanto como mencionaba la arquitecta como ustedes, son importantes, y sobre todo por el trabajo que tenemos de formación, ¿verdad?, en la universidad. Entonces, con esto, damos inicio a la sesión de preguntas y comentarios. Agradecemos a todos su participación y esperamos responder a cada uno de ellos. Como saben, pueden escribir sus preguntas o comentarios a través del chat, o podemos levantar la mano y se les irá dando la palabra para que puedan hacer sus preguntas. Adelante, Jorgito. Muy buenos días a todos y a todas. Qué bueno tenerlos por acá y felicitaciones, Juan Pablo, excelente participación. También felicito a la Universidad del Istmo por este plan integrado, ¿verdad? Que es tan importante, y por estar teniendo en cuenta esta temática. Comentarles que desde hace pues algunos años o algunos meses también hemos estado trabajando, Juan Pablo fue también parte importante de ello, en una plataforma interuniversitaria para la gestión del riesgo, y creo que esto es un hito también en la historia de las universidades, ¿verdad? Después de que varias universidades han hecho un buen paso, por ejemplo, como la San Carlos con CEDECID, la Landívar, también han hecho avances importantes. Creo que la Universidad del Istmo, siendo una universidad joven, creo que está enfocando muy bien este tema y se felicita por ello, ¿verdad? Dentro de la plataforma creo que este tipo de aportes es un ejemplo claro de cómo sí se pueden hacer las cosas con una temática tan actual y tan importante como lo es la gestión integral de riesgos. Y también, bueno, la pregunta después del saludo y la felicitación, Juan Pablo, sería: ¿tú crees que es posible
incluir la gestión integral de riesgo y la adaptación al cambio climático, bueno, sumada también con un enfoque de conservación de ecosistemas, a todas las carreras o a todos los PENSA de las diferentes facultades o diferentes carreras de la universidad. ¿Crees tú que es posible o que es conveniente? Gracias por la oportunidad. Yo creo que de hecho, muchas gracias, Jorge. La verdad es que, de hecho, por ahí con Jorge compartimos muchas experiencias y cuando supe que Jorge estaba dentro de nuestra concurrencia, dije, bueno, la verdad es que tienen una pieza clave en el tema de gestión de riesgo a nivel nacional, un referente dentro de la universidad, y pues los felicito también por eso, con mucho aprecio y mucha estima, Jorge. Creo que efectivamente sí es posible, digamos, y debería de incluirse. Quizás tal vez yo le agregaría, con además del enfoque de ecosistemas, con un enfoque de desarrollo. Muchas veces a los gestores de riesgo se nos ha tildado de ser negativistas, ¿verdad? O de oponernos al desarrollo. Creo que lo que nosotros como gestores de riesgo debemos de impulsar son procesos de cómo hacer que ocurra. Es decir, digamos, sí, efectivamente tenemos esta amenaza, pero esta amenaza no tiene que detener el desarrollo. Entonces tenemos que identificar la estrategia o la forma de hacer que las cosas puedan funcionar aún con estas amenazas. Y es ahí donde quizás, digamos, el enfoque podría ir hacia cada una de las materias que tendrían que analizarse. Yo pensaría que parte de este proceso, digamos, si se quiere incluir, digamos, temas de adaptación al cambio climático, temas de gestión integral de riesgo, debe de analizarse el pensum e identificar, digamos, en qué elementos del pensum cabe, digamos, la temática y además también identificar qué de la temática, digamos, ya se está brindando, porque como les mencionaba muchas veces, yo me enfoco un poco más al tema de arquitectura, de ingeniería, porque entiendo que hay bastantes arquitectos e ingenieros acá en nuestra charla. Probablemente, digamos, un análisis de riesgo en un análisis de estructura ya esté implícito, ¿verdad? Sin embargo, sí es necesario, digamos, que se visualice que esos temas son gestión de riesgo, ¿sí? Entonces, yo creo que sí, es cierto. Adicional, también hacer mención que con Jorge y la UNICE se estuvo trabajando en su momento. Entiendo que aún están activos en la red interuniversitaria para la reducción de riesgo de desastres, e incluso al arquitecto Maldonado, con quien hicimos un buen equipo para desarrollar el plan institucional de respuesta y el plan de evacuación. Yo le mencionaba que a través de esta red sería bueno también impulsar buenas prácticas, ¿verdad? Porque si bien, digamos, hay universidades que tienen más desarrollo porque tienen más años, digamos, en el medio, también hay prácticas que la UNICE está desarrollando que vale la pena que puedan visualizarse y verse como buenas prácticas en el tema de gestión de riesgos particularmente, e incluso adaptación al cambio climático. Creo que hay muy buenas prácticas en la UNICE y hay que exponerlo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias, Jorge, por su aporte. Adelante, Edna, veo que tienes levantada la mano. Muy buenos días, ingeniero. Les saluda Edna de Valenzuela, soy arquitecta y trabajo en cursos de investigación. Buenos días a todos, perdón, la mala educación. No le quiero robar mucho tiempo, solo le comento que hace ya años hemos estado trabajando estos temas con los alumnos en los cursos de investigación.
pero más profundamente desde el año pasado. Y algo que hemos topado es las fuentes de información. Entonces yo quisiera molestarlo, ya que usted tiene el expertise de esto y seguramente ha navegado y ha explorado más por estas bases de datos, que nos pudiera decir, o en algún momento yo me comunico con usted para que nos pudiera guiar en fuentes de información más recientes para poder ayudarlos con este tema a los estudiantes. Sí, con mucho gusto y a las órdenes. De hecho, digamos, Guatemala, desgraciadamente, ese es un tema bien sensible. Sus bases de datos, digamos, a veces tienen ciertos problemitas en temas de continuidad. También, digamos, la forma en la que se administran algunas bases de datos también tienen ciertas particularidades, no le llamo deficiencias, porque tienen una aplicación muy distinta muchas veces al tema de investigación. Con mucho gusto podemos platicar del tema. Generalmente a veces es un asunto de cómo pedir la información. Guatemala tiene la característica de que no tiene sus bases restringidas o sus bases son incluso muchas veces de uso bastante libre. Solo a veces hay que saber cómo pedir información. Le pongo un ejemplo. Muchas veces cuando yo estuve trabajando en Insibume se pedía, por ejemplo, un análisis de inundaciones de un punto en específico. Y a tal nivel no han llegado nuestras capacidades institucionales. Muchas veces ese análisis de inundación hay que construirlo, pero la información para construir ese análisis de inundación sí existe, pues, que es la precipitación y que es la topografía. Entonces, es un asunto de cómo solicitar la información y conocer un poquito las limitantes de muchas de las bases de datos. Pero con mucho gusto, si no conozco todas las bases de datos, pues sí sé de algunas que pueden ser utilizadas y pueden ser referenciadas adecuadamente. Además, internacionalmente se manejan otras bases de datos que para ciertos niveles de información pueden ser muy útiles. Con mucho gusto. Muchas gracias, ingeniero. Estaré molestándolo por ahí, lo contactaré. Gracias. Gracias. Gracias, ingeniero, y gracias, Edna. Damos continuidad. ¿Hay alguien más que quiera escribir sus comentarios o preguntas en el chat o levantar su mano para hacer algún otro aporte? Bueno, creo que ha quedado súper claro todo y de nuevo agradecemos al ingeniero Oliva por compartir con nosotros esta mañana, al igual que a todos ustedes por su presencia y acompañamiento en esta formación de profesores. Con esto entonces damos por finalizada la conferencia de hoy. Estamos muy agradecidos con todos por su asistencia y participación en el webinar. Damos gracias especialmente al ingeniero de nuevo por compartir con nosotros esta información y por compartir en esta mañana con nosotros. Damos por concluido este encuentro. Les deseamos a todos un feliz y bendecido jueves y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias a todos y feliz día. Igualmente, ingeniero. Muchas gracias, feliz día. Igualmente a todos, feliz día. Gracias a todos y feliz día para todos. Igualmente, arquitecta, feliz día.